Y bueno, entonces en resumen, el lunes 30 vamos a mover el quiz por esto que nos mandó la Vicerrectoría de Docencia. Lo vamos a mover para el lunes 30 de 9 a 11. Y lo otro que tenemos que ver hoy son 3 algoritmos de ordenamiento. También lo bueno es que este es un tema que ya se vio en intro, quizá como una introducción, pero al menos ya todos los aquí presentes saben que es un algoritmo de ordenamiento. Estoy seguro que algo se acuerdan de estos algoritmos, al menos de los más simples. Saben también que existen unos algoritmos que son más complejos que otros y así. Entonces, en este curso lo que vamos a hacer es darle como formalidad a lo que se vio en el curso anterior. También es algo súper normal que existan unos cursos que sean introducción de otros o que introduzcan algunos temas que en otros cursos se van a ver más a profundidad. Este es el caso perfecto de este fenómeno que les cuento, en el cual la materia está repetida en 2 cursos y es así intencionalmente, porque el tema puede ser pesado si se ve de un solo. También vieran que respecto al tercer proyecto, vamos a hacer algo que nunca se había hecho antes, que es, veamos un toque el plan de estudios. Y así haciéndoles spoiler. Y actualmente estamos aquí. Bloque 2, algoritmos y estructuras de datos 1. El siguiente semestre tenemos que llevar, bueno, tienen que llevar este cursito de aquí. Circuitos eléctricos en corriente continua. Y vean algo aquí interesante. Este es un curso que da la Escuela de Electrónica. Por eso tiene un EL como sigla. En cambio, ven que nuestro curso tiene un CE como sigla. Eso significa que lo da el área académica de computadores. Digamos, por ejemplo, este de aquí lo da matemática, tiene un MA. Este de aquí lo da física, tiene un FI. Y así sucesivamente. Vamos a hacer una introducción desde un curso de computadores hacia uno de electrónica. Eso es algo que nunca se había hecho así. Entonces esto lo vamos a hacer con el tercer proyecto. Vamos a ver de los primeros temas que se ven en circuitos eléctricos en corriente continua. Lo vamos a ver en el tercer proyecto de este curso. Entonces va a ser muy interesante este proyecto que, bueno, ya casi, de hecho ya casi hay que dejarlo, ya casi ustedes entregan el proyecto 2, entonces ahí lo van a ver. Entonces, bueno, como les decía, este es un tema que ya fue introducido en un curso anterior. Esto va a hacer que sea pues relativamente sencillo. Bueno, un algoritmo de ordenamiento hace lo que intuitivamente nosotros pensamos al escuchar algoritmos de ordenamiento. Básicamente lo que hace es ordenar. ¿Qué ordena? Estructuras de datos. Llamémosle listas o llamémosle arreglos, que es su versión más sencilla. Y pues el objetivo último de un algoritmo de ordenamiento es no solo ordenar, sino ordenar de una manera eficiente. Eso es lo que hace un buen algoritmo de ordenamiento. ¿Y cómo podemos comparar la eficiencia de un algoritmo de ordenamiento versus otro? Bueno, tenemos las herramientas que aprendimos en la clase pasada, donde la que vamos a utilizar acá es la notación O grande. Entonces, vamos a ver el primer algoritmo que se llama Selection Sort. Se llama Selection porque básicamente lo que hace es, tiene una lista de elementos a ordenar y selecciona uno y hace algo con ese uno que seleccionó. Por ejemplo, veamos esto que dice acá. Dice que tenemos una lista de nombres y se nos piden ponerlos en orden alfabético. ¿Cómo lo haríamos? Veamos acá un ejemplito. Supongamos que tenemos esta lista de acá. Ajá. Y tenemos esta otra lista de acá. Esta es una lista sin ordenar
Y esta es la lista ordenada. Y vamos a poner unos nombres aquí. Los nombres los voy a agarrar aquí de ustedes mismos. Vamos a poner aquí arriba a Kendall. Después vamos a poner aquí a Paola. Vamos a poner a Isaac. Pongamos unos dos más, Daniel. Y David. Ok, ya con estos. Ahora, ¿cómo es que funciona este algoritmo? Bueno, se llama selection por algo. Entonces, lo que hacemos es, tenemos esta lista de la izquierda, que es una lista de nombres sin ordenar. Queremos tener una lista de nombres ordenados. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar de ellos cuál es el que iría de primero, cuál es el que está más cercano a la A, porque los vamos a ordenar de la A a la Z. En este caso, que estamos trabajando con letras y no con números. Si fueran números, los ordenaríamos del 0 en adelante. Entonces vamos a seleccionar de la lista de la izquierda el que esté más cercano a la A. Que bueno, aquí vemos que tenemos dos que tienen D. Tenemos a Daniel y a David. ¿Cuál de estos va primero? Va primero Daniel, por el hecho de que la N está antes de la V, ¿verdad? Entonces nos ponemos a Daniel aquí. Daniel es el primero en nuestra lista porque es el que está más cercano a la A. ¿Y qué hacemos después? Quitarlo de esta lista de números sin ordenar. ¿Cuál es el siguiente paso? Buscar nuevamente de esta lista. Vean que Daniel ya lo quitamos, digamos, Daniel ya no pertenece a la lista sin ordenar. Entonces ya no hay que tomarlo en cuenta. Seleccionamos el que esté más cercano a la A, que en este caso es David. ¿Y qué hacemos acá de nuevo? Tachamos a David. Y así tenemos que seguir para el resto de elementos en la lista. El que seguiría acá es Isaac, si no me equivoco. Sí, seguiría Isaac. Isaac es el que está más cercano a la A de esta lista, lo quitamos. Después sigue Kendall, porque la K está antes de la P. Entonces ponemos a Kendall aquí. Lo tachamos de esta lista. Y finalmente estaría Paola, porque es la que está más lejos de la A. Y la quitamos de acá, de la lista. Entonces, se llama selection por el hecho de que nosotros lo que hacemos es seleccionar un elemento puntual de la lista sin ordenar y lo ponemos en la lista ordenada. Y vean que esta lista ya quedó ordenada, digamos. Aquí no hubo que hacer ningún movimiento, ningún swap, ni nada por el estilo, sino simplemente esta lista quedó ordenada ya de manera natural. Esto es el algoritmo de selection sort. Es relativamente sencillo de entender. ¿Alguna duda con esto? Profe, yo tengo una. Ajá, ¿Qué adelante. hubiera pasado si en la lista original David estuviera antes de Daniel? Ya que, digamos, ellos tienen las primeras dos letras iguales. Ujú. Em, lo que hubiera pasado, pues, que usted, aunque Daniel y David vengan en el orden que quieran venir, digamos, primero Daniel o primero David, usted compara para saber cuál de esos dos es el que debería de ir de primero. Independientemente del orden en el que vengan, Daniel siempre debería de ir de primero, porque la N está antes de la V, ¿verdad? Sí, pero, bueno, entonces el algoritmo detecta eso. Sí, exactamente. Imagínese que fueran números, que no sean letras, sino que sean números, digamos. Que aquí usted tenga 1 y aquí tenga 1.5. Definitivamente uno de los dos va de primero. El único
caso en el que esto no se cumpliría es que los dos sean iguales. Entonces, así es como funciona. Ok, ok. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra duda? Ok, todo bien. Entonces voy a borrar esto y vamos a continuar. Ok, esta es la explicación, contexto de lo que acabamos de ver, que es básicamente buscar el nombre que debería de ir de primero, alfabéticamente, y lo escribimos en una segunda lista. Tachamos el nombre que acabamos de quitar, de seleccionar, y continuamos el ciclo así hasta que se gasten todos los elementos de la lista sin ordenar. Sin embargo, este algoritmo tiene un problema, bueno, al menos esta versión del algoritmo tiene un problema, y es el hecho de que tenemos que tener dos listas, las dos listas del mismo tamaño. En este caso teníamos como 5 personas en la lista, pero ¿qué pasa si la lista es muy grande? ¿Qué pasa si son 1.000.000? Para poder utilizar este algoritmo ocuparíamos otra lista de 1.000.000 de elementos, lo cual es bastante caro en espacio. E incluso aunque haya mucho espacio disponible, digamos, es un algoritmo súper ineficiente si lo implementamos así. Entonces, podemos hacer una pequeña variación del selection sort para evitar tener que utilizar una lista secundaria, y es hacer swappings. Veamos esto, este dibujito de acá. Aquí ya la lista es con números, no es con letras. Entonces es un toque más fácil de ordenar. Vemos que tenemos inicialmente, esta es la lista sin ordenar, esta de la izquierda. ¿Qué hacemos? Buscar el elemento menor. ¿Cuál es el elemento menor? Este de la estrellita. Y lo ponemos, lo que hacemos es intercambiarlo con el índice con el que actualmente estoy. Actualmente estoy con este índice de acá. Entonces los intercambio. Vean que el 1 viene para arriba y el 126 viene al campo 3, que es donde antes estaba el 1. Y lo que hacemos es descartar esta parte de la lista a partir de ahora, porque ya la consideramos ordenada. Entonces, ahora todas las comparaciones que hagamos y así son con la segunda parte de la lista, del 43 al 113. Entonces, de esta segunda lista, 43 a 113, buscamos cuál es el menor. El menor, veamos quién es. El menor es el 26, que está aquí. Entonces, le damos vuelta con el índice con el que actualmente estoy. El índice con el que estoy es este de aquí. Antes estaba con este. Después voy a estar con este. Después voy a estar con este. Y después con este. Entonces tenemos una variable ahí, índice, que nos dice en qué punto de la lista estamos. ¿Cuál es el pedazo de lista que está sin ordenar? Entonces intercambiamos el 43 con el 26. Ven que ahora el 26 está aquí y el 43 está aquí abajo. Y repetimos este proceso hasta que se nos gaste la lista sin ordenar. Esto es básicamente lo mismo que vimos ahora de sacar un elemento y ponerlo en otra lista, solo que lo que hacemos es utilizar la misma lista, porque cada vez que quitábamos un elemento de la lista sin ordenar, se crea un espacio, ¿verdad? Quedaba un campo sobrando. Entonces nos aprovechamos de ese campo que sobra para hacer este movimiento. Entonces, esta es como la versión del selection sort que se implementa en la vida real, no tanto la otra de crear una lista secundaria. Y ven que el nivel de dificultad es casi igual. Entonces, así funciona una versión un poquito más óptima del selection sort. Ok, bueno, vemos lo que les decía, que tenemos una parte ordenada, una parte sin ordenar y tenemos un índice que nos dice en qué punto estamos. ¿A dónde empieza la parte sin ordenar? Que es esta variable de acá. Y bueno, ¿cómo se implementa este algoritmo? Esta es una función auxiliar al algoritmo de selection sort que básicamente nos dice dónde es el índice del arreglo que tiene el menor elemento. Vean que esto devuelve el índice,
No devuelve cuál es el número que contiene ese nodo, sino que devuelve el índice. ¿Para qué es que ocupamos el índice y por qué no el elemento? Porque vamos a hacer un swap después. Entonces ocupamos hacer un swap de los índices. ¿Cómo funciona esto? Vean que esto recibe un índice donde inicia y un índice donde termina. Básicamente por el hecho de que no hay que buscar en toda la lista porque sabemos que hay un pedazo de la lista que ya está ordenado. Entonces ese pedazo que está ordenado no nos importa. Por eso esto recibe un start y recibe un end. Y declaramos una variable temporal que se llama el índice donde está el elemento menor. E inicialmente lo asignamos al primer elemento, por asignarlo a algo, digamos. Sin embargo, el índice del menor elemento no necesariamente va a estar al inicio, ¿verdad? Esto es una asignación temporal. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Recorrer todo el pedazo de lista que está sin ordenar. Tenemos que recorrerlo todo, eso sí. Vean que empezamos en start más 1, terminamos en end y vamos incrementando de uno en uno. Y lo que hacemos es verificar si values es el arreglo que contiene toda la lista, todo el arreglo de elementos sin ordenar. Values en el campo index, que es el campo del for, es menor a values en el campo index of min, que es el índice donde nosotros suponemos que está el elemento menor. Si es así, significa que tenemos que darles vuelta. Que ahora index of min ahora va a ser index, que es la variable del for. No va a ser el que nosotros habíamos supuesto al inicio. Y vean que este proceso se repite hasta que se verifique toda la lista sin ordenar. Y al final, pues si recorremos toda la lista haciendo estas comparaciones, entonces vamos a encontrar cuál es el índice que contiene el elemento menor. Esa es básicamente la parte dura del algoritmo este. Y vean que pues, son 9 líneas. Ahora, esta es como la función principal de este algoritmo, que lo que hace es, tiene un for que recorre toda la lista. Vean que esta variable current es esta que teníamos acá. Ahí, esta. Esta empieza aquí y va ahí hasta abajo. Esta variable nos dice dónde es que empieza el pedacito de lista que está sin ordenar. Entonces lo que hacemos es empezar en 0 y terminar en índice final, que es el tamaño de la lista, e ir aumentando uno por uno. Y lo que hacemos es hacer un swap entre el índice actual y el índice menor. Y esta función swap lo que hace es darles vuelta nada más. Por eso no viene implementado en ningún lado. ¿Alguna duda con la implementación? ¿Algún comentario? Sí, este algoritmo, como les digo, es relativamente sencillo. Ven que aquí tenemos 6 líneas y aquí tenemos 9. Eso significa que este algoritmo se implementa en 15 líneas. Y eso que esto es código C y tiene aquí llaves y todo. Si fuera Python, fuera menos. Entonces es bastante sencillo. Ahora analicemos la complejidad de este algoritmo. Veamos que en la primera llamada de esta función de min_index tenemos que hacer n-1 comparaciones. En la segunda llamada tenemos que hacer n-2. En la tercera llamada n-3. Y veamos esto en este dibujito. En la primera llamada, ¿cuántas comparaciones tenemos que hacer? De aquí hasta aquí. En la que sigue tenemos que recorrer de aquí hasta aquí. Después aquí y después ahí termina. Entonces, vean que la cantidad de iteraciones que tiene que recorrer esta función min_index, la función que encuentra el índice menor, es cada vez menor, porque cada vez el pedacito de lista que tenemos que revisar es menor. Entonces, eso es lo que significa este n-1 y n-2 y n-3 que tenemos acá. Esto es así, tenemos que recorrer la lista n-1 veces
porque cada vez la lista va a ser menor. Entonces, este proceso lo repetimos hasta que lleguemos a 1, hasta que suceda este caso, en el cual pues el pedacito que tenemos que recorrer es solo de un elemento. Entonces solo tenemos que hacer una comparación, digamos, darle una vuelta al algoritmo. Entonces por eso, en la primera llamada tenemos que recorrer n-1 veces. En la segunda llamada, n-2 veces. En la tercera llamada, n-3 veces, donde n es el tamaño de la lista. Esto significa que esto lo podemos escribir así. n-1 más n-2 más n-3 más infinito hasta llegar a 1. Y esto se simplifica como n por n-1 medios. Y en términos de O grande, si nosotros hacemos acá esta multiplicación, esta de aquí, esto quedaría este por este, menos este por este, dividido todo entre 2 y así, que es lo que vemos acá. Entonces, aquí lo importante que es este n cuadrado que tenemos aquí. Eso es como lo que vamos a tomar en cuenta en términos de la notación O grande. Vamos a ignorar este n de aquí. Simplemente nos vamos a quedar con el elemento con el grado más alto, que es este n cuadrado que tenemos. Entonces decimos finalmente que la complejidad del algoritmo es n cuadrado, básicamente. Ok, ¿alguna duda con este algoritmo? Ya acá termina. Ok, muy bien. Ahora nos vamos a mover al siguiente algoritmo de ordenamiento, que en mi opinión es el más sencillo de todos. Se llama el algoritmo de burbuja. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que queremos ordenar esta lista de, en teoría son niños, que yo no los veo tan niños, yo aquí veo como un señor. Tenemos que ordenar esta lista de personas en orden ascendente. Eso significa que el más pequeñito, este que es el más pequeñito, tiene que ir a la izquierda y este otro que es el más grande tiene que ir a la derecha. Eso es orden ascendente, de menor a mayor. Sin embargo, solo podemos hacer comparaciones con los niños adyacentes a él. Entonces, ¿qué es un niño adyacente? Supongamos que estamos con este. Solo podemos ver a este otro. O si estamos con este, solo podemos ver al de la derecha. Eso significa que solo podemos utilizar los adyacentes. Entonces, tenemos que empezar a la izquierda y empezar a hacer comparaciones entre las posiciones 0 y 1. Empezamos lo más a la izquierda, que es la posición 0. Y hacemos comparaciones entre la posición 0 y 1. Eso es lo único que podemos hacer. Entonces, si el que está a la izquierda es mayor que el que está a la derecha, es más grande, digamos, tenemos que hacer un swap para dejar el pequeño a la izquierda. Y si están bien puestos, digamos, si el pequeño está a la izquierda, entonces no tenemos que hacer nada en ese swap, en esa comparación, y nos tenemos que mover un campito a la derecha. Y entonces, después de comparar las posiciones 0 y 1, comparamos la 1 y la 2. Y ahí hacemos lo mismo. Si tenemos que darles vuelta, les damos vuelta. Si están bien, los dejamos así. Después nos movemos a la posición 2 y 3, después a la 3 y 4 y así sucesivamente hasta llegar hasta el final. En este punto nosotros sabemos que el niño más alto obligatoriamente va a estar a la derecha. Entonces, veámoslo acá con dibujitos. Es que aquí... Vean esto. Entonces, empezamos por las posiciones 0 y 1. Vean que estos están al revés. El más pequeño tiene que estar a la izquierda y el más grande tiene que estar a la derecha de estos dos. Entonces les damos vuelta y hacemos un swap. Después empezamos a comparar la posición 1 y 2. Entonces vean que estos están bien. No tenemos que hacer nada porque el grande está a la derecha. Tenemos que repetir este proceso para las posiciones 3 y 4 y así sucesivamente hasta que este, que es el más grandote de todos, nos quedó al final. Entonces, por eso decimos que obligatoriamente el elemento mayor va a quedar al final,
porque va a ganar todas las comparaciones individuales que hagamos. Todas las comparaciones de dos elementos que hagamos, este los va a ganar por ser el mayor de toda la lista. Entonces podemos declarar este pedazo de lista como ordenado. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, repetir este mismo proceso, solo que no vamos a llegar hasta el final. Aquí nuevamente tenemos un pedacito de lista ordenado y un pedacito de lista sin ordenar. Aquí simplemente hacemos exactamente lo mismo, solo que trabajamos con el pedacito de lista que está sin ordenar. Y bueno, este es el algoritmo. Es relativamente sencillo. Vean que el otro tenía 15 líneas de código. Este tiene 12. Y aquí hay 4 líneas seguidas que son llaves. Entonces, realmente es un algoritmo muy sencillo de implementar. Es simplemente la unión de dos fors, que es este de aquí y este de aquí. Entonces, un for va a ser el for principal, el exterior, que básicamente nos va a recorrer toda la lista de afuera, digamos. Y el for interior va a empezar a comparar cada uno de los elementos. Y ven que aquí sucede algo interesante. N elements es la cantidad de elementos que tiene la lista. Y vean que esto empieza, este es un for con lógica inversa. Vean que empieza en lo más grande y termina en lo más pequeño. Out mayor a 1 y empieza a hacer decrecimientos en lugar de hacer aumentos, como nosotros naturalmente lo hubiéramos hecho. Nosotros normalmente empezamos en 0 y terminamos en n elements. En este caso, empezamos en n elements y terminamos en 1. ¿Por qué es esto? Veamos un toque del dibujito original. Ujú. Vean que el for exterior tiene que empezar en lo más grande. En este caso empieza en n elements, que es el tamaño de la lista, porque eso significa hasta qué índice es que la lista no está ordenada. Veamos este ejemplo de acá. Vemos que ese pedacito de lista señalado en amarillo, ese es el pedazo de lista que está sin ordenar. El for exterior nos dice hasta qué punto es que la lista está sin ordenar. En esta iteración, el pedazo ordenado es solo uno. Sin embargo, en la siguiente iteración, el pedazo ordenado va a ser de 2 elementos y la lista sin ordenar se reduce 1. En la siguiente iteración se va a reducir otro. En la siguiente iteración se va a reducir otro. Y así sucesivamente. Entonces vean que el for exterior empieza a contar de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha. Y esa variable que hay ahí, el índice final, creo que se llama out. El out nos dice hasta qué punto es que la lista está sin ordenar. Y este for chiquitito, el interno, vean que llega hasta out. Este sí empieza en 0, llega hasta out y empieza a contar de 1 en 1. Eso es para empezar a hacer las comparaciones de dos elementos en cuestión, pero no recorre la lista completa, sino que recorre hasta el pedazo de lista que está sin ordenar. Por eso llega hasta out. Y por eso out empieza a tomar valores de lo más grande a lo más pequeño. Y bueno, ¿cómo hacemos para saber que tenemos que hacer un swap? Utilizando este if de acá. Si A en el campo in, que in es esta variable de este for interno, es mayor a en el campo in más 1, entonces les damos vuelta. Eso significa que el que sigue es más grande que el actual, entonces tengo que darles vuelta. Y bueno, eso es todo el algoritmo este de burbuja. Relativamente sencillo de implementar y de entender también. Y si analizamos la complejidad, vamos a ver que tiene una complejidad de n cuadrado. Nosotros aquí de entrada podríamos saber que esto es n cuadrado, porque vean que tenemos aquí un for metido dentro de otro. Si adentro de este for tuviéramos un tercer for, la complejidad de esto sería n al cubo.
Así rápidamente lo podríamos ver. Pero bueno, si ustedes hacen el análisis formal de estos fors de acá, entonces vamos a saber que en algún lado va a salir un n cuadrado y ese va a ser el índice de mayor grado. Entonces, ese va a ser la complejidad del algoritmo en notación O grande. ¿Alguna duda con este algoritmo? Sí, muy bien. Y vamos a pasar al tercer algoritmo que vamos a ver hoy, que se llama Insertion Sort. Por cierto, todos los nombres estos son como parecidillos. Entonces es normal hacerse enredos. Ok, supongamos que vamos a ordenar esta gente igual que la vez pasada. A estos chiquitos que parecen viejos. Mira, este tiene pelo larguísimo y todo. Vamos a ordenar a estos chiquitos en orden ascendente. Sin embargo, hay un pedacito de lista que está parcialmente ordenado. Bueno, hay un pedazo de lista que está ordenado, por lo tanto, la lista completa está parcialmente ordenada. Veamos esto. Esta primera parte, de aquí hasta aquí, esta ya está ordenada, perfectamente ordenada, ese pedacito de lista. Y este otro pedacito de lista está mal, está desordenado, simplemente. Entonces, ¿qué haríamos nosotros si ya tenemos un pedazo de lista que está ordenado? Bueno, empezar a insertar elementos aquí es sencillo. Simplemente tenemos que saber dónde es que tenemos que insertar a cada uno de los elementos. Entonces, esto se trata de agarrar un pedazo de la lista, bueno, un elemento de la lista sin ordenar e insertarlo en el orden correcto en la lista ordenada. En ese caso, este chiquito iría aquí, si no me equivoco. Sí, ese chiquito iría ahí. Entonces, por eso este algoritmo se llama insertion sort, porque tiene un pedazo de lista ordenado, otro pedazo sin ordenar, y agarra un elemento del pedacito sin ordenar y lo mete en la posición correcta de la lista ordenada. Y de eso se trata. Y hago acá la aclaración de que no necesariamente la lista tiene que tener un pedazo ordenado al inicio. Entonces, si toda la lista está desordenada, el pedazo de lista ordenado es vacío y usted le mete un elemento nada más y ya es una lista de un elemento y ahí usted poco a poco va creando una lista ordenada, una sublista ordenada dentro de la sublista grande. Entonces, inicialmente, esta porción izquierda de la lista que está ordenada, inicialmente esto va a ser 0, va a ser una lista vacía. Entonces, toda la lista, el resto de la lista completa va a estar sin ordenar. Entonces, usted la va llenando uno por uno, digamos. Entonces, al inicio va a tener un elemento y ese elemento va a estar ordenado porque es único. Después le mete otro elemento y si lo pone en la posición correcta, ese otro elemento que usted metió ya va a hacer que ese pedazo de lista ya esté ordenado, aunque sea solo de 2 elementos. Después le mete un tercero y lo pone donde corresponde. Entonces esos 3 elementos ya están ordenados. Y así es como se construyó este pedazo de lista de la izquierda que ya está ordenado. Ok, entonces esto nuevamente es la solución en prosa de lo que les comenté. Básicamente tomamos el primer niño del pedacito de lista que está sin ordenar y lo insertamos, por eso se llama insertion sort, en la lista ordenada, pero en la posición correcta. Y bueno, al insertar un chiquito, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer, vamos a ver qué se me hizo. Tenemos que hacer un shift. ¿Qué es un shift? Simplemente moverlos o todos para la izquierda o todos para la derecha. En este caso vamos a moverlos a la derecha. Entonces, veámoslo gráficamente mejor. Ok, así, aquí seleccionamos a este chiquito de acá. Ese fue el que antes estaba aquí. Era ese. Entonces, lo que hicimos fue, ok, este es a partir de aquí a la derecha,
era que estaba la lista sin ordenar. Lo que hicimos fue tomar ese primer elemento de la lista sin ordenar. Lo quitamos. Realmente lo quitamos de la lista sin ordenar, lo removemos de este pedazo y lo guardamos ahí temporalmente en algún lado. Y buscamos la posición donde tenemos que ponerlo. Y la posición donde tenemos que ponerlo es aquí. Entonces, para poder meter ese chiquito aquí, tenemos que mover a estos otros tres para la derecha. Y vean que aquí hay un espacio en blanco. Entonces, los movemos todos a la derecha hasta que este espacio en blanco se ocupe. Entonces, este se mueve para la derecha, este se mueve para la derecha y este se mueve para la derecha también, un campito a la vez. Y entonces ya después tenemos campo para insertar a ese chiquito que teníamos ahí guardado en la variable temporal. Y así es como funciona el algoritmo. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué seguiría en la siguiente iteración? Que eso no viene acá. Ok, tenemos que seleccionar a este chiquitillo y tenemos que buscar dónde va. Este chiquitillo va, si no me equivoco, aquí. Ajá, ahí iría ese chiquillo. Entonces, lo removemos de aquí, lo quitamos y movemos a todos estos para la derecha, para que ocupen ese espacio en blanco y ya tengamos campo de insertar a ese que habíamos quitado de su posición original. Y así hacemos con todos hasta que se nos gasten el pedazo de lista que está sin ordenar. Y al final de esto vamos a tener una lista ordenada. Así funciona el algoritmo. Ahora veamos cómo se implementa. Vean que este algoritmo pues ya no es tan sencillo como los anteriores. Aunque bueno, les hago spoiler, tiene una complejidad igual a los dos anteriores. Entonces, aquí aumentó la complejidad de implementación, aunque no necesariamente mejoró su complejidad. Entonces, veámoslo un toque. Acá tenemos dos ciclos nuevamente. En este caso tenemos un for y después tenemos un while. Aquí ya hay una clara diferencia con los otros algoritmos. Entonces, nuevamente tenemos un for, que es el for exterior, que es el que va a llevar a cabo todas las iteraciones grandes. Nuevamente acá tenemos dos fors, por lo general dos ciclos, perdón. Por lo general, siempre que hay un ciclo anidado dentro de otro, la complejidad tiene valores así grandotes y mal portados. Entonces, creamos una variable temporal, que esta variable temporal es como ese chiquito que nosotros quitamos de la lista y lo guardamos en algún lado. Eso es esta variable temporal. Y vean que acá inicialmente empezamos en 1 y terminamos en n elements, que es la cantidad de elementos. Aquí estamos recorriendo de manera convencional, de izquierda a derecha, de pequeño a grande, no como en la implementación anterior que estábamos trabajando con un for, llamemos de inverso. Este es un for normal, empieza en lo más pequeño y se va hacia lo más grande. Entonces, este for básicamente nos dice dónde es que empieza el pedazo de lista que está sin ordenar. ¿Dónde es que empieza este chiquito que está sin ordenar? Y hasta al inicio de los tiempos, el pedazo de lista sin ordenar es toda la lista. Y el pedazo de lista ordenada, pues no es nadie, es vacío. O es un elemento, digamos. En este caso estamos suponiendo que el pedazo de lista ordenada es simplemente un elemento, porque vean que aquí out está empezando en 1, no está empezando en 0. Eso significa que el campo 0 lo estamos tomando como la lista ordenada, que es un elemento, entonces siempre va a estar ordenado porque es un elemento único. No hay nadie con quien compararlo. Entonces, esta variable out nos dice dónde es que empieza la lista sin ordenar. Y al inicio de los tiempos, la lista sin ordenar empieza en el índice 1, porque el índice 0 contiene un elemento que sea cual sea, está ordenado por ser un elemento único. Entonces, asignamos una variable temporal que va a ser igual a en el campo out. A es la lista completa
de elementos. El arreglo ese de todos los elementos. A todo este arreglo le llamamos A aquí en el código. Entonces eso lo asignamos a una variable temporal. Y después decimos que in es igual a out. Este in es la variable que controla este while de acá. Decimos que si in es mayor a 0 y esto de acá es un AND lógico, en caso de que no lo hayan visto en C. Eso es un AND. Y la lista en el campo in-1 es mayor o igual a temporal, entonces decimos que A en el campo in es igual a A en el campo in más 1. Eso significa que los movimos un toquecito. Los movimos hacia la derecha. Y hacemos un decremento de esta variable in. ¿Qué hace este ciclo while de acá? Básicamente nos mueve todos un campito a la derecha. Y eso lo hace acá, en la línea 9, haciendo A en el campo in es igual a A en el campo in menos 1. Ahí nos lo mueve a todos. Y finalmente decimos que A en el campo in es igual a temp. Entonces, primero le hacemos campo a la derecha, movemos toda esta gente a la derecha para hacerle campo al chiquito que vamos a meter aquí. Y ya, cuando este ciclo while terminó, significa que terminó de moverlos hacia la derecha. En ese punto insertamos el chiquito que teníamos en la variable temporal, que es este de acá, esta variable temp. En ese punto es cuando ya lo insertamos. Y así funciona el algoritmo. Todo está metido dentro de un ciclo y ese ciclo llega hasta el final y ejecuta estos corrimientos todas las veces que sea necesario. Y esa es la implementación del algoritmo. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Ok. Entonces, bueno, como les decía, sí, adelante. Yo sí tenía una duda, digamos. Suave. Es que, digamos, eso recorre toda la lista, ¿verdad? Pero moviéndola hacia la derecha. Pero ¿en qué momento? No, digamos, yo no veo como una comparación para insertar el elemento, por así decirlo. Eso sucede por el hecho de que eso sucede acá. Vea que es un AND de dos condiciones. Una que sea que in sea mayor a 0 y otra sea de que A en el campo in menos 1 es mayor o igual a temp. Eso significa que esto llega hasta donde A sea mayor, A en el campo in menos 1 sea mayor a temp. Entonces es en ese punto en el que hace la comparación, digamos. Sí, es un toque enredado, digamos, más que usar un ciclo while en lugar de utilizar for's. Pero sí, entiendo su punto. Y bueno, eso sucede ahí en la línea 8, en la segunda parte de la condición del while. Vea que son dos condiciones. Esta de la izquierda y esta de la derecha. Sí, vi. Gracias. Bueno. Y bueno, estos eran los tres algoritmos que teníamos pensados ver hoy. En la siguiente clase, ya sea sincrónica o asincrónica, vamos a ver otros que de hecho no sé cuántos más quedan. Bueno, sí, son un montón. Creo que son como 7. Entonces, bueno, nos veríamos en la siguiente clase. Y recuerden, quiz el lunes 30 de 9 a 11. Ya no es este viernes. Entonces, bueno, muchas gracias. ¿De qué es el quiz? Ah, no les he pasado los temas, ¿verdad? Si gusta, me da un chancecito y se los mando por el grupo. Porfa. Ok. Ahí le paso los temas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su asistencia y que tengan un bonito día. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Hasta Bueno, luego. profe.